¿Vieron que de vez en cuando hay uno de esos rarísimos y muy difíciles de encontrar casos en los cuales una empresa hace prácticamente todo bien? Bueno, eso fue lo que pasó con los Odyssey Mobius. Gracias. Gracias por hacer lo que vengo pidiendo hace años. Y es simplemente un excelente par de auriculares que después es un headset gamer. Y que cuando se habla de gaming generalmente esperamos que tengan colores flasheros o que sean súper gigantes o que vengan con un micrófono y ya está. No. Acá hay un montón de características que están muy bien pensadas y encima bien ejecutadas. Adentro de la caja, por supuesto, auriculares, también bolsito de excelente calidad. 3 pares de cables muy importantes, 3,5 a 3,5 milímetros TRRS, después USB tipo A USB tipo C y finalmente, ¿por qué no?, USB tipo C a tipo C. Por lo tanto podemos utilizarlo por ejemplo con un teléfono o con una notebook de las nuevas que tienen USB tipo C, así que bien ahí, no es una adición menor. Finalmente nos encontramos con algo también clave para poder jugar y es un micrófono de 3,5 milímetros. Ya vamos a hablar acerca de él. Además, por supuesto, tenemos lo esperado, manuales, garantía, guía rápida, entre otras cosas. Sin embargo, realmente yo no leo los manuales, pero este estaba tan bien pensado, tan lindo el diseño que invita a leerlo. Encima nos tiran toda la papa que tenemos que saber acá. El manual está escrito de una forma 0% pretenciosa, con muy buena onda, todo súper útil. No es un manual de esos largos de forma innecesaria. Buen trabajo. Ahora, sobre el producto en sí, vamos a ver que las copas rotan en esta dirección y también, por suerte, levemente hacia el otro lado por un tema de confort. Todo aquello que tenga que ver con almohadillas viene con espuma con memoria. Lo mismo con la headband que está acá. Todo súper generoso, hiper cómodo. Las almohadillas son lo suficientemente profundas y generosas como para que no me toque casi ninguna parte de la oreja, así que los puedo usar por 5 horas de corrido sin problema. Y encima también son profundas y encima un poquitito finitas. Esto, en este caso, por cómo lo diseñaron, no es contraproducente, sino que hace que, por ejemplo, podamos utilizar los auriculares con anteojos sin que tengamos una zona muy abierta. Así que son cómodos incluso para aquellas personas que necesitan usar anteojos todo el tiempo. Y sí, lo probamos acá en la oficina y está bien hecho. Entonces, L y R. Después abajo tenemos un montón de controles en la copa de la izquierda. Vamos a empezar de acá para allá. Esta rueda controla el volumen. Después este controla el volumen del micrófono. Pero tiene un detalle muy importante, el cual ya te lo voy a mencionar más adelante cuando hable acerca del micrófono. Conector de 3,5 milímetros. Después conector USB tipo C, que no solamente puede pasar datos, sino que también carga a los auriculares, porque sí, también son inalámbricos si lo queremos utilizar vía Bluetooth. Después el conector para el micrófono y finalmente un botón que activa el traqueo de la cabeza. Ya hablamos acerca de esto en ese video de ahí, pero más adelante voy a elaborar un poquitito más. Y sí, este video puede ser que se haga un cacho largo, pero considerando el costo de $400 de este producto, me parece importante detallar todo. Más que nada para que entiendan por qué los siento como el headset gamer definitivo. Entonces, en la misma copa también tenemos switch para silenciar el micrófono y también botón de encendido y apagado junto a su LED de status. En la parte de la derecha no tenemos nada de nada. La terminación del producto supuestamente está hecho en un polímero con un recubrimiento que debería aguantar arañazos. Yo, bueno, realmente no probé esto, no tengo ganas de dañar intencionalmente al producto y supongo que ustedes tampoco lo harían. Pero lo que sí les puedo decir es que es una terminación muy mate, o sea, no refleja prácticamente nada. Sí, por supuesto, se extienden, como pueden ver, y sí son auriculares bastante grandotes, pero tampoco se les fue la mano con el tamaño. El tema es que hay una explicación de por qué son así de grandes. Más allá de toda la tecnología que tienen adentro, también, otro tema no menor. Vamos a ver si lo puedo hacer rápidamente en cámara. Esto es bastante complicado. Ahí está. Bueno, fue un poquito menos complicado. Tienen un driver de 100 milímetros desarrollado por Odyssey, que es Planar Magnetic. He hablado acerca de este tipo de drivers acá. Este
tengo entendido que es el primer headset gamer, o por lo menos orientado al gaming también, con un driver de estas características. Entonces, ya de por sí con esto la empresa nos está diciendo, che, no, pará, estos auriculares simplemente están pensados para sonar bien. Y después encima le sumamos lo otro gamer, que es lo que vengo pidiendo, como les dije al principio, hace años. Y es clave para lograr un producto bueno a la hora de hablar de sonido. Entonces ahora toca empezar a hablar acerca de todos los detalles que hacen que este producto sea simplemente espectacular. Primero, hablemos acerca del tema del head tracking. Cuando encendemos el producto, ya sea para conexión vía Bluetooth o cableada, que de hecho cada vez que pasamos de un tipo de conexión a otra nos avisa con una voz, por ejemplo que estamos en Bluetooth o USB. Así es como nos lo va a decir, con una voz muy agradable, y lo cual realmente aprecio porque está bueno saber, primero, que la conexión fue correcta y además en qué modo estamos. Porque bueno, el Bluetooth la verdad es que siento que lo van a usar un montón, porque no solamente están diseñados para jugar, sino también para escuchar música. Y este producto viene con todos los códecs de Bluetooth. Sí, no soporta solamente SBC y AAC, sino también aptX HD y encima el DAC. Si no saben de qué estoy hablando, tienen este video. Pero en pocas palabras, se tomaron completamente en serio la conexión vía Bluetooth. De hecho, se los voy a mostrar. Voy a encenderlos. Entonces, acá pueden ver que puedo pasar, por ejemplo, de AAC a el DAC sin ningún problema. No me lo va a rechazar. Así que podemos escuchar música de forma inalámbrica hasta 990 kilobits por segundo. Ahora, ¿qué onda este tema del seguimiento de cráneo o el head tracking, como le quieran decir? En pocas palabras, es como que nosotros le decimos al auricular, bueno, estamos parados mirando para, en este caso, adelante, o sea, hacia allá, no importa la dirección, y nos va a armar como una esfera de sonido en la cual nosotros movemos la cabeza y vamos a poder escuchar los sonidos de dónde es que están viniendo. Por ejemplo, imagínense que, no sé, acá yo tengo unos huevos haciéndose en la sartén. Entonces se escucha como el sonido de la fritanga de los huevos. Como ese sonido clásico, ya habrán escuchado millones de veces. Bueno, si yo hago así, voy a escuchar que vienen de acá. Y si yo hago así, los voy a escuchar de frente. Lo mismo, por supuesto, si hago así y los voy a escuchar como que vienen de acá. Ese es el seguimiento que se hace con la cabeza y que sinceramente tiene cero latencia. O por lo menos una latencia lo suficientemente baja como para que ni me dé cuenta. El manual funciona de esta forma. Los auriculares los encendemos, nos los ponemos en la cabeza, nos ponemos en la dirección en la cual queremos mirar. Por ejemplo, esto es útil si vamos a usar una laptop y vamos a estar quietos, o si vamos a estar jugando en la PC. Tocamos el botón y nos va a decir Centered. Entonces es como que nos centró. Nosotros ya definimos que nuestra posición es esta. Ahora, cuando nos conectamos vía Bluetooth al teléfono, como lo más probable es que nos estemos moviendo, pues no vamos a estar todo el tiempo quietos con el teléfono, excepto que bueno, justo tengamos una sesión de juegos de 3 horas de corrido en donde podemos usar el 3D manual, podemos dejarlo en 3D automático. Y lo que pasa acá es que nosotros nos vamos a mover y en vez de quedarse 100% perfecto a lo largo del tiempo en un solo lugar, es como que nos va a acompañar después de un tiempo. Es despacito. Entonces, por ejemplo, yo muevo la cabeza así y después el sonido hace y me acompaña hasta centrarse nuevamente. Esto es si, por ejemplo, queremos activar este modo cuando estamos escuchando música y queremos el traqueo de la cabeza. Porque si no, vamos a tener que estar todo el tiempo centrándolo y sería insoportable. La verdad es que lo manejaron bastante bien. Y pasar de modo a modo es cuestión de presionar el botón, el mismo, el de 3D, el que nos va a centrar. Bueno, lo mantenemos presionado y va a pasar del modo 1 al 2 y al 3. Es una pavada. Me saco los auriculares porque otra de las excelentes características que tiene es su buen poder de aislamiento. Considerando que es solamente pasivo, no tiene cancelación activa, la verdad es que es de los headset gamer que mejor nos separan del ambiente que tenemos alrededor. Y esto encima juega muy bien, con una característica espectacular con el micrófono, que también es una de mis cosas favoritas de este producto. En realidad me gustó todo, o sea, es un espectáculo, todo bien pensado. Y eso es lo que yo quiero que podamos apreciar en este video. Fíjense que encima el micrófono va en una sola posición, pero no deja de tener una conexión estándar, no tiene nada raro, así que si queremos usar otro, tranquilamente lo podríamos hacer. Lo ponemos así, el micrófono no va a poder girar de esta forma y no se va a poder sacar fácilmente, así que olvídense de sacarlo de forma accidental. Entonces, cuando rotamos esta ruedita, la de la, pongámosle, ganancia del micrófono, algo que va a estar sucediendo también y que es clave para jugar. Porque una de las clásicas consultas que tengo es, che, ¿cómo puedo, por ejemplo, insonorizar mi habitación? Porque cuando estoy jugando grito mucho y me dicen que tengo que dejar de gritar. Bueno, esta ruedita
Ahí está, que encima tiene un pequeño topecito que nos hace tuk cuando llegamos al punto máximo o al mínimo, lo mismo con el nivel de volumen, es decir, el volumen general de escucha. Nos da un muy pequeño feedback de lo que estamos diciendo. Es decir, en este momento yo estoy escuchando lo que estoy mencionando a través de los auriculares. Los tengo encendidos y sí, me escucho. Entonces, de esta forma tengo una retroalimentación a la hora de jugar. Si por ejemplo ahí lo apago, yo ya no me escucho tan bien. Entonces lo más probable es que empiece a levantar la voz para poder escucharme a mí mismo. Con esto ya no, o sea, ya puedo hablar a un tono normal. Y es ideal, ya sea si van a hacer un podcast, si van a jugar o si van a tener una llamada por Hangouts, por ejemplo. Es un golazo. Y ojo, esto no es lo mismo que lo que pasaba de forma automática de fábrica hace muchos años con Windows, por ejemplo, cuando conectábamos un micrófono y nos ponía la retroalimentación al 100%, entonces entraba feedback de los parlantes. No. Esto es muy suavecito, está pensado específicamente para este monitoreo y ya está. Lo bueno es que adentro del producto tenemos un propio DAC y encima amplificador balanceado. Entonces, si conectamos por 3,5 milímetros a los auriculares, entonces ya de por sí va a usar su propio amp. No es que tenemos que conectarlo a otro amplificador para poder moverlos. Y sí, lógicamente cuando los conectamos vía USB tipo C, ahí va a usar su propio DAC adentro, así que está todo metido acá adentro. Siempre debería sonar de una forma u otra igual, no importa si usamos un teléfono, una PC o lo que sea. En unos minutos vuelvo con la calidad de sonido, no solamente de escucha, sino también del micrófono. Hay mucho hype con ese micrófono. Quiero terminar la idea del head tracking, porque la primera vez que nos colocamos los auriculares, lo más probable es que hagamos esto. Uy, a ver si se escucha de allá, a ver si se escucha de ahí. Y sí, o sea, está bueno para eso, pero se pone viejo muy rápido, porque no es algo que vamos a estar haciendo todo el tiempo. Estamos jugando, estamos a ver si se escucha de allá, porque no estamos pudiendo ver lo que hay en la pantalla. Me di cuenta que después de un uso ya más extenso con tiempo y cuando se pasa la novedad, digamos, en realidad está bueno principalmente porque nosotros, como humanos, no nos quedamos perfectamente 100% quietos cuando estamos haciendo algo. Si alguno de ustedes jugó el Superhot, seguramente sabrán más o menos a qué me refiero. O sea, estamos respirando, tenemos pequeños movimientos, nos acomodamos porque nos molesta algo en la espalda, lo que sea, qué sé yo. Igual siempre tómense un rato para pararse y estirar un cachito, no estén 8 horas sentados, no está muy bueno. Entonces, tenemos también pequeños movimientos de la cabeza. O por ejemplo, no sé, estamos jugando en un televisor o lo que sea, y podemos movernos un cachito así para mirar así o así. No es que estamos siempre mirando fijos para adelante como unos robots y listo. Entonces, para esos pequeños movimientos de la cabeza sirve, porque tenemos una experiencia bastante más inmersiva. Entonces, para ese tipo de uso, bárbaro. No sé si vale la pena comprarlo solamente por eso, porque no es súper revolucionario, funciona muy bien, pero bueno, por el precio es como que no está para tirarse la pileta y bueno, vamos a probar qué onda el head tracking. Está bueno, añade la experiencia, pero no es primordial. Las rueditas tienen 40 millones de funciones más allá de simplemente subir o bajar el volumen y la ganancia. Cada una tiene un botón y dependiendo de cuánto tiempo la presionemos o qué hagamos después de presionar el botón, vamos a hacer distintas acciones, como por ejemplo cortar la carga por si estamos conectados a un dispositivo móvil y no queremos que use la batería de ese producto para poder cargar el otro. O por ejemplo, si presionamos la del micrófono, se lo voy a hacer escuchar. Podemos hacer flat, default, footsteps, ballistics, music, racing, RPG, warm, flat, default. Bueno, ¿ven? Podemos hacer un ciclo por distintos tipos de ecualización que están ya preconfigurados en este producto. Para escuchar música, el modo música, flat y default están muy buenos. Dependiendo de lo que vayan a escuchar o cómo les guste escuchar a ustedes, tendrían que probar cualquiera de esos tres. Entonces, si por ejemplo queremos estar, no sé, jugando al PUG y queremos escuchar los pasos, bueno, tenemos el modo footsteps que se encarga de realzar esas frecuencias específicas. Y además tenemos tres modos de sonido. El de 2 canales, o sea, estéreo, 7.1 y después también un high res. Este último sí permite apreciar algunas diferencias, más que nada en frecuencias altas. El sonido no llega a ser punzante, pero es bastante cristalino. Entonces vamos a escuchar muchísimo mejor, por ejemplo, cuando caen las balas en el piso. Y esto es especialmente apreciable cuando tenemos el tracking de la cabeza. Así que
El modo de 2 canales, o sea, el estéreo, dudo que lo use en algún momento. Sinceramente siempre utilizaría el 7.1, por ejemplo, para jugar y el high res para escuchar música en general. Les vengo tirando hype con este micrófono, así que directamente pasemos al mismo. No lo tengo pegado a la boca, más que nada para evitar alguna que otra plosiva, por más que venga con su propio pop filter. Y al parecer hay una especie de control automático de ganancia, pero es muy suavecito, porque por más que yo empiece a levantar la voz, realmente no logro que clipee. Entonces, esos clips horribles durante un juego, al parecer no van a poder ser escuchados. Lo que sí van a escuchar es cuando silencian el micrófono. Hay un pequeño clic que me parece que hubiera estado bueno removerlo. No es lo peor del mundo y por suerte no es un clic de altísima frecuencia, entonces es súper molesto, pero podrían haberlo hecho con un fade out un poquitito más suave. Fíjense que onda, el handling noise sí existe un cachito, pero bueno, la verdad es que tampoco es un micrófono que vamos a estar todo el tiempo tocando. Fíjense cómo es que se escucha cuando lo hablo bien de cerca. Acá tienen que controlar bien cómo es que sale su voz. Acá estoy hablando mucho más bajito que antes, pero la calidad de sonido realmente es espectacular. O sea, hicieron todo bien. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos queda? Hablar acerca de la calidad de sonido. No defraudan para nada y sinceramente son todo lo que esperaba. Es decir, compiten perfectamente bien en el segmento en el que juegan. Más allá de tener toda esa tecnología que la desarrolla Waves, es una empresa que es la que hizo toda la parte del head tracking, toda la bola, simplemente suenan muy bien. Y se los puede utilizar para escuchar música también. No es que es solamente para jugar con una curva en forma de B-chord. No. O sea, quieren escuchar música de forma seria, lo pueden hacer. ¿Es posible encontrar auriculares que suenen mejor por el mismo precio? Puede ser. Tal vez encima podrían ya empezar a buscar algunos auriculares abiertos. Pero considerando que estos tienen todas estas otras cosas, con un micrófono que funciona de 10, Bluetooth con un montonazo de códecs y todo lo demás que ya les mostré en este video súper largo, la verdad es que es justificable el valor. Tienen los de HyperX, los Orbit S y los Orbit, en este video, que son prácticamente iguales, literalmente el mismo driver, el mismo todo. Pero por ejemplo el Orbit común que sale $300, o sea $100 menos que estos, no tiene el head tracking, pero tiene los mismos drivers y todo lo demás. Y después el Orbit S sí tiene el head tracking. Hay creo que una pequeña diferencia con respecto a los códecs de Bluetooth. Pero bueno, si quieren ahorrar dinero y comprar esto por la tecnología, por los drivers o lo que sea, pueden adquirirlos. Para mí estos sí realmente valen la pena porque, bueno, es una inversión. O sea, para jugar y para que suenen bien. Y encima se los pueden llevar a la calle donde tengan ganas para escuchar vía Bluetooth. Entonces no es que están siempre atados vía cable a la PC. Es un producto muy bien pensado, bien ejecutado. Para mí la verdad es que a la hora de escuchar música, el perfil de música en general y el flat fueron mis preferidos. El default es como que nos tira la curva propia de Odyssey, pero si por ejemplo ponemos el modo música va a realzar un poco las frecuencias bajas, pero no por sobre todo lo demás, sino un cachito por encima de lo que tenemos en el modo default o flat. El flat está más que nada pensado para después nosotros aplicarle nuestra propia curva de ecualización, pero sí, son bajos rápidos, medios bastante detallados, con un nivel de claridad importante y una extensión en frecuencias altas muy apreciable. Un control espectacular, realmente suenan bárbaro. No puedo recomendarlos más, o sea, simplemente es un producto que me encantó, es un espectáculo. No sé qué harán con la siguiente versión. Estaría bueno ver una versión abierta de esto, simplemente para ver cómo es que lo logran, pero realmente no lo puedo decir de otra forma, están buenísimos. Entonces, me gustaría saber qué es lo que piensan abajo ustedes en los comentarios. Si tuvieron la oportunidad de probarlos en algún lado, cuáles fueron sus experiencias. Como siempre, los leo. Tienen todas nuestras redes sociales abajo, Twitter, Instagram. También hay un canal de Telegram. No se olviden de sumarse. Así que soy Nicolás Fishman y nos vemos en próximos videos. Hey, no tan rápido. ¿Te olvidaste algo? Muy bien, pibe.